Bienvenidos a este nuevo encuentro de aprendizaje de las matemáticas. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con los conjuntos numéricos. Veamos primero de qué se trata. En los conjuntos numéricos tenemos el conjunto de los números naturales. Recordemos un poco cómo está definido el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales son todos los números que nos sirven para contar, incluido el 0. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito. También tenemos otro conjunto numérico, el conjunto de los números enteros. ¿En qué consiste el conjunto de los números enteros? Son todos estos números los que nos sirven para contar y también los números opuestos. ¿Cuáles son esos? Los negativos. O sea que vamos a tener el 0, el 1, pero tanto positivo como negativo. El 2, tanto positivo como su opuesto, que es menos 2. El 3, tanto positivo, negativo y así sucesivamente. Aquí ya tenemos el conjunto de los números naturales. Acá tenemos el conjunto de los números enteros. Lo representamos por este símbolo. La letra Z mayúscula, la letra N mayúscula. Tenemos otro conjunto numérico, que es el que vamos a utilizar hoy también. El conjunto de los números racionales, que está definido por el cociente entre dos números enteros. O sea que P y Q pertenecen a los enteros, pero con una condición, que el denominador tiene que ser un valor diferente de 0. Entendamos bien qué quiere decir esto. Dice que un número racional es un número que está formado por el cociente entre dos números enteros, donde que P y Q son números enteros, P y Q, tanto el numerador como el denominador, pero con la condición de que el denominador, o sea Q, debe ser un valor diferente de 0. Esto quiere decir que si yo hablo de número natural, si yo hablo de número racional, puede ser 3 medios. ¿Por qué? Porque 3 es un valor entero y 2 también es un valor entero. Menos 5 cuartos. ¿Por qué? Porque el 5 es un valor entero, el 4 también es un valor entero y puede ser tanto positivo como negativo. Puede ser menos 3. ¿Por qué razón puede ser menos 3? Porque tranquilamente si yo le pongo aquí sobre 1 y me está admitiendo que es el cociente entre dos números enteros y 3 sobre 1 es menos 3, no afecta en nada. O sea que quiere decir que todos los naturales yo lo puedo expresar como el cociente entre dos números enteros. Todos los enteros lo puedo expresar como el cociente entre dos números enteros. Lo que no está permitido es que en el numerador yo tenga un número entero cualquiera, puede ser 5, y en el denominador esté el 0. Esto no está permitido. No está permitido. ¿Ya? Para los racionales. O sea que yo 5 sobre 0 no puedo expresar como número racional. ¿Por qué razón? Porque la división por 0 no está definida. Entonces yo no puedo expresar así. Una vez habiendo recordado esto, vamos a resolver el primer ejercicio. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Escriba sí, si pertenece y no, si no pertenece a los conjuntos numéricos indicados. Aquí tenemos conjunto de los números naturales, conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales. Me dan la primera cantidad, raíz cuadrada de 169. Raíz cuadrada de 169, ¿a qué es igual? Si extraemos la raíz cuadrada de eso, nos da 13.
13, ¿a qué conjunto numérico pertenece? Es un número que nos sirve para contar. Por lo tanto, es un número natural. Si es un número natural, automáticamente es un número entero, porque el conjunto de los números enteros abarca todos los naturales, incluidos los negativos. Por lo tanto, también es un número entero. Preguntamos si es un número racional. También es un número racional, porque un número racional lo puedo conformar como el cociente entre dos números enteros. Y yo puedo poner aquí raíz de 169 sobre 1, 13 sobre 1, y yo tengo ya aquí el cociente entre dos números enteros. Por lo tanto, también el raíz de 169 es un número racional. Veamos el siguiente número. Esto representa un número. Aquí tenemos una operación y esa operación nos va a botar un número. Veamos qué número nos bota. 3 a la cuarta menos 1 sobre 5. 3 a la cuarta es 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces se multiplica el 3 por sí mismo. Eso es 81. Menos 5 sobre menos 1 sobre 5. 81 menos 1, eso nos da 80 sobre 5. 80 dividido para 5, eso es igual a 16. Pregunto, ¿el 16 es un número natural? Sí. ¿El 16 es un número entero? Sí. ¿El 16 es un número racional? Sí. Muy importante aquí, si usted se da cuenta, si el número es natural, automáticamente es entero. Y si el número es entero, automáticamente es racional. Resuelto estos dos ejercicios. Veamos acá, 9 menos 4 quintos. Voy a borrar aquí para analizar 9 menos 4 quintos. 9 menos 4 quintos. Yo puedo observar fácilmente que eso me va a botar una fracción irreducible, en donde el resultado no es ni entero ni es natural. Pero cuidado, van a cometer el error aquí de restar 9 menos 4, porque muchos estudiantes cometen ese error. 9 menos 4, 5, sobre 5 es 1 y van a decir que el 1 es natural. No. Recuerde que aquí esto es, si usted saca el denominador común, que es 5, hágase la idea que esto está sobre 1. 5 para 1, 5 por 9, 45. 5 para 5, 1. Menos 4, 45 menos 4, eso nos da como resultado 41 quintos. 41 quintos, pregunto, ¿es un número natural? No. Tampoco es entero. Pregunto, ¿41 quintos es un número racional? ¿Cómo definimos un número racional? Como el cociente entre dos números enteros. Y aquí tenemos dos números enteros, 41 en el numerador y 5 en el denominador. Por lo tanto, 9 menos 4 quintos es un número racional solamente. Acá tenemos el siguiente número, 5 elevado a la menos 1. 5 elevado a la menos 1. Recuerde que cuando yo tengo un número elevado a un exponente negativo, por definición eso es igual a 1 sobre 5 elevado a ese exponente. Por consiguiente, esto me queda 1 quinto. Pregunto, ¿1 quinto es un número natural? No. ¿1 quinto es un número entero? No. ¿1 quinto es un número racional? Sí.
¿Por qué razón? Porque lo estoy representando como el cociente entre dos números enteros, donde que el numerador es un entero y el denominador es otro entero. Veamos el siguiente número. Borremos aquí esto. Tenemos menos 6 por menos 18 novenos elevado al cuadrado. Veamos esta operación. ¿Qué número nos bota? Aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos simplificar aquí. La novena 1, la novena 2. ¿Qué me está quedando? Me está quedando aquí menos 6 por menos 2 elevado al cuadrado. Cuidado, cometen el error de multiplicar aquí menos por menos. No puede hacer eso. Primero usted debe resolver la potencia. Entonces, al resolver la potencia, menos 2 elevado al cuadrado, eso nos bota como resultado 4. Y ahora si multiplicamos menos 6 por 4, eso es menos 24. Pregunto, ¿menos 24 es un número natural? Si vemos acá, los naturales son los positivos incluidos el 0. Por lo tanto, menos 24 no puede ser natural. Pregunto, ¿menos 24 es un número entero? Veamos acá, los enteros sí me admite tanto positivos como negativos. Por consiguiente, sí es un número entero. Si es un número entero, automáticamente es un número racional. ¿Por qué razón? Recuerden que yo esto lo puedo representar como el cociente entre dos enteros. O sea que menos 24 es el numerador y 1 es el denominador. Por consiguiente, también se considera racional. Veamos el último número. Tenemos aquí menos 3 sobre 18 elevado a la menos 1. Veamos, menos 3 sobre 18 elevado a la menos 1. Aquí vamos a aplicar otra propiedad. Cuando tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, la propiedad nos dice que invertimos la fracción y el exponente se hace positivo. Entonces, si aplicamos esa propiedad, nos va a quedar menos 18 tercios elevado a la 1. Una vez que tenemos invertida la fracción y el exponente positivo, podemos proceder a simplificar, aunque lo podríamos haber hecho antes también, ¿no? La tercera 1, la tercera 6. Nos queda menos 6. Menos 6, como podemos observar, no es un número natural. Pero menos 6 sí es un número entero. Por consiguiente es un número racional. Resuelto el ejercicio. A ver, veamos el siguiente ejercicio. Nos piden ubicar los siguientes elementos, los que vemos aquí, en este diagrama de Venn, según corresponda. Aquí podemos ver este diagrama de Venn, donde que el conjunto de los números racionales para nuestro estudio es el conjunto universo. Tenemos como subconjunto al conjunto de los números enteros y como subconjunto de los números enteros al conjunto de los números naturales. Entonces procedamos a resolver este ejercicio. Tenemos el primer número, menos 2, veamos, menos 2 a la 7. ¿Dónde lo ubicamos? No sabemos, así como está a simple vista, no sabemos si que es natural, no sabemos si que es entero. Lo que sí puedo decirles es que no es fracción, porque aquí no tengo valor fraccionario, no tengo el exponente negativo. Entonces, yo lo que ya puedo más o menos observar que está o bien aquí, en esta parte de los números naturales, o de pronto, si es negativo, va a estar ubicado acá. Veamos entonces qué nos da aquí. Menos 2 elevado a la 7, si aplicamos las propiedades de los exponentes, cuando la base es negativa y el exponente es impar, automáticamente sabemos que el resultado va a ser negativo.
Por consiguiente, esto va a ser menos, y 2 elevado a la 7 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces, y eso nos da 128. Menos por menos, más. Por consiguiente, esto nos dio un valor positivo. Si es un valor positivo, entonces lo consideramos un elemento de los conjuntos, un elemento del conjunto de los números naturales. Entonces, ese número lo vamos a ubicar aquí. Menos 2 elevado a la 7. Ya ubicamos el primer número. Veamos el siguiente número. Facilito. 14. 14 es un número natural. Entonces ese número lo ubicamos aquí. 14. Facilito. Tenemos aquí menos 3 elevado al cuadrado. Veamos menos 3 elevado al cuadrado. Analicemos ese número. Menos 3 elevado al cuadrado. Aquí hay que tener mucho cuidado. Muchos estudiantes dicen menos por menos y ponen 9. No, primero tenemos que resolver la potencia. Eso es prioritario. Esto de aquí es como que si tuviésemos menos 3 al cuadrado. Primero hay que resolver la potencia. 3 al cuadrado es 9. Y eso es, como resultado, menos 9. Por consiguiente, menos 3 al cuadrado es un número entero que no es natural, porque es negativo. Entonces ese número lo ubicamos aquí. Ya está el siguiente número ubicado ahí. Veamos ahora 14 décimos. Tenemos aquí 14 sobre 10. Veamos si podemos simplificar. Observamos que tiene mitad. La mitad de 10, 5. La mitad de 14, 7. ¿Qué nos quedó? 7 quintos. Entonces 7 quintos, pregunto, ¿es un número natural? No. ¿Es un número entero? No. El 7 quintos, si podemos observar, lo podemos representar como una fracción. El cociente de dos números enteros, donde que el numerador, en este caso es 7, y el denominador es 5. Entonces, 14 sobre 10 es un número racional que no es entero. Entonces, ese número lo ubicamos por acá. 14 sobre 10. Veamos el siguiente número. Menos 1/8 elevado a la menos 2. Veamos primero la potencia. Recuerde que primero resolvemos la potencia. Primero hay que resolver esto. Pero aquí tenemos un problema. El exponente es negativo. ¿Qué ocurre cuando el exponente es negativo? Aplicamos la propiedad, invertimos la fracción y el exponente lo hacemos positivo. Entonces esto nos queda menos 8 sobre 1 elevado al cuadrado. Si resolvemos eso, ¿qué obtenemos? Resolvemos la potencia primero. 8 sobre 1 es 8, elevado al cuadrado 64. Por consiguiente nos da un número negativo. ¿Dónde ubicamos? Ese número negativo no es natural. Por consiguiente lo ubicamos aquí, porque es un número entero. Entonces menos 1 sobre 8 elevado a la menos 2 lo ubicamos aquí. Ya tenemos el siguiente número. Veamos ahora el que sigue. Tenemos 3 por menos 8 elevado a la 0. Aquí no hay que asustarse. Apliquemos la propiedad. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, ¿esto qué nos queda? Nos queda 3 por 1. Y eso es igual
a 3. Por consiguiente, el 3 es un número entero y también es un número natural. Entonces lo ubicamos aquí. 3 por menos 8 elevado a la 0. Ya tenemos el siguiente número. Vamos al que sigue. Menos raíz de 81 sobre 3. Aquí hay que saber la raíz cuadrada de 81. La raíz cuadrada de 81, eso es igual a 9. Entonces nos queda menos 9 sobre 3. Y 9 sobre 3, si simplificamos, nos queda 3. Por consiguiente, no es un número natural porque ya tenemos un signo negativo aquí, pero sí es un número entero. ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en este sector, fuera de los números naturales. Entonces aquí lo ubicamos, menos raíz de 81 sobre 3. Veamos el siguiente número. Tenemos aquí menos 3 elevado al cubo. Menos 3 elevado al cubo. Aplicamos la propiedad base negativa, exponente impar, el resultado es negativo. Eso es lo mismo decir menos 3 al cubo. Resolvemos esto primero. 3 al cubo, menos 27. Por consiguiente, ese es un número negativo. Es entero. Entonces este número debe ir ubicado aquí. Entonces por aquí lo ubicamos. Menos 3 elevado al cubo. Y ya tenemos el siguiente número. Veamos 0,97 con ese sombrerito arriba. ,97, fácil de observar. Pregunto, ¿es un número natural? No. ¿Es un número entero? No. Ese número es un número decimal periódico. Si es un número decimal periódico, ese número es igual a 97 sobre 99. Entonces, ese decimal periódico yo lo puedo expresar como una fracción, donde que esa fracción me bota un cociente que tenemos aquí tanto numerador como denominador. Ese cociente está expresado como, esa fracción está expresada como el cociente de dos valores enteros. P viene a ser 97 y Q viene a ser 99. Por consiguiente, eso es un número racional, pero que no es entero. Entonces ese número va acá afuera. 0,97. Ya tenemos resuelto este número. Nos queda el último, 32 sobre 2 a la cuarta. Tenemos aquí 32 sobre 2 a la cuarta. 32 sobre 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2, 4 veces. Eso nos da 16. Y 32 dividido para 16, eso nos da como resultado 2. El 2 es un número natural. Por consiguiente, este resultado debo ubicarlo aquí. Entonces, aquí va esta operación. 32 sobre 2 a la cuarta. Resuelto el ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, a partir del conjunto, aquí tenemos el conjunto, con varios elementos, nos piden, literal A, escriba 3 elementos que pertenezcan a los números naturales. Escriba 3 elementos que pertenezcan a los números enteros, pero que no pertenezcan a los números naturales. Esto significa que pertenece a los números enteros, pero que no pertenece a los números naturales. Y por último nos piden que escriba 3 elementos que pertenezcan a los racionales, pero que no pertenezcan a los enteros. A ver, veamos acá. Aquí tenemos los naturales,
los enteros, los racionales. Al decir z enteros que no pertenezca a n, este símbolo, esa rayita inclinada con esa orientación, significa z que el número pertenece a z, pero no pertenece a n. Eso es lo mismo que si escribiese z menos n. No se acostumbra a utilizar este símbolo. Para conjuntos se acostumbra a utilizar este símbolo. Hay algunos autores que lo utilizan así, lo voy a escribir, pero esta es la simbología correcta. Si yo digo que pertenece a z, pero que no pertenece a los naturales, quiere decir que yo estoy quitando todos los números naturales. Si estoy quitando todos los números naturales, me está quedando solamente los números negativos. Quiere decir que este símbolo que pertenece a z y que no pertenece a los naturales me está indicando que van a ser todos los enteros negativos. O sea que los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Y el otro símbolo que es q, que no pertenece a z. Recuerde que cuando hablamos de un número racional estamos hablando de cualquier valor entero, sea positivo o negativo, o de cualquier fracción. Pero si yo digo que pertenece a q y que no pertenece a z, quiere decir que yo estoy quitando todos los enteros. Si estoy quitando todos los enteros, quiere decir que solamente me estoy quedando con las fracciones. Esto significa q menos z, como les dije hace un momento. Algunos autores lo escriben así, pero lo recomendado es así. Este es el símbolo correcto. Ya, ahora sí vamos a resolver esto. Una vez teniendo claro esta parte, vamos a resolver esto. Tenemos aquí los siguientes elementos y nos dicen que escriba 3 elementos que pertenezcan a los naturales. Facilito. Este es un número entero que no es natural, entonces este viene acá. Menos 36. Me olvido ese. Menos 1 a la 0. Recuerden, menos 1 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1, siempre y cuando la base sea diferente de 0. Por lo tanto, el 1 es un número natural. Ese número viene aquí. Me olvido ese. 21 sobre 7. Si yo simplifico, 21 sobre 7, la séptima 1, la séptima 3, me quedó 3. Por consiguiente, este es un número natural. Lo ubico aquí. Ya aquí voy teniendo 2. Me piden que escriba solamente 3. Ya tengo 2. Me olvido de este número. Vamos al siguiente. Menos 1/8 elevado a la menos 3. Tenemos aquí menos 1/8 elevado a la menos 3. Aplicamos las propiedades de los exponentes. Si yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, ¿cuál es la propiedad? Invertir la fracción y hacer el exponente positivo. Por consiguiente, esto me queda menos 8 sobre 1 elevado al cubo. Y nos podemos dar cuenta que eso es un número negativo. 8 dividido para 1, 8 elevado al cubo. Y eso es un número entero negativo. Si es un entero negativo, lo ubico aquí. Entonces aquí va menos 1/8 elevado a la menos 3. Resuelto. Veamos el siguiente número. Ya tengo 2, acá no tengo todavía ninguno. Veamos qué nos da aquí. Menos 6 por menos 2 elevado a la 0 sobre 4. Resolvemos primero la potencia. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. O sea que esto nos está quedando menos 6 por 1 sobre 4. Multiplicamos el numerador. Menos 6 por 1, menos 6 sobre 4. Miren, paso a paso. Simplificamos, mitad a mitad. Entonces me queda aquí menos 3. Tenemos menos 8 elevado a la cuarta potencia. Menos 8 elevado a la cuarta. Aplicamos las propiedades de los exponentes.
Si la base es negativa y el exponente es par, automáticamente ese resultado es positivo. O sea que me da lo mismo escribir 8 elevado a la cuarta. Y 8 elevado a la cuarta es un número natural. Entonces lo ubicamos aquí. Menos 8 elevado a la cuarta. Y nos olvidamos de ese número. El siguiente valor, 0.7 con ese sombrerito ahí, que es un número periódico. 0,7 es un número periódico, me da lo mismo que si lo escribo 7 sobre 9. Entonces 7 novenos lo ubico, no es ni natural ni es entero, por consiguiente es una fracción, lo ubico acá, 7 novenos. Ya tengo 3 números naturales, tengo 3 fracciones, me falta un entero. Tengo aquí 2 números, no sé cuál de los dos me da entero. Veamos, yo ya sé cuál, pero igual lo voy a explicar. Tengo 10 elevado a la menos 2. 10 elevado a la menos 2, si aplico la propiedad de los exponentes, eso es 1 sobre 10 al cuadrado. Y 1 sobre 10 al cuadrado es 1 sobre 100. Y 1 sobre 100 no es ni natural ni es entero, por lo tanto va acá. Lo voy a ubicar acá, aunque ya tengo los 3. Voy a ubicar uno más. 10 elevado a la menos 2. Entonces quiere decir que el siguiente número debe ser aquí. Veamos, puede ser que a la final tenga solamente 2 elementos. Veamos. Menos 4 elevado al cubo. Aplicamos las propiedades de los exponentes. Como la base es negativa y el exponente es impar, automáticamente este resultado es negativo. Menos 4 al cubo. Que si yo si lo resuelvo, es fácil. 4 al cubo es 64. O sea que me bota menos 64. Menos 64 no es natural. Es un entero negativo. Por consiguiente lo ubico aquí. Menos 4 al cubo. Resuelto el ejercicio. Veamos los siguientes ejercicios. Nos dice, escriba si pertenece y no si no pertenece a los conjuntos numéricos indicados. Algo parecido al primero, pero aquí tenemos las siguientes restricciones. Aquí tenemos conjunto de los números naturales, acá tenemos el conjunto de los números enteros, pero que no son naturales. Y acá tenemos el conjunto de los números racionales, pero que no son enteros. Vamos a ver a qué conjunto numérico pertenece cada uno de estos números, ¿no? Recuerden que aquí tenemos operaciones, pero ese resultado nos da un número. Veamos a qué conjunto numérico pertenece. El primer ejercicio, 1 menos 5 cuartos. 1 menos 5 cuartos. Veamos. Uno menos 5 cuartos. Si resolvemos esto es 4 menos 5 sobre 4. Y eso es igual menos 1 cuarto. Ya esto no es un número natural, ponemos aquí no. Tampoco es entero, ponemos no. Esto es una fracción, corresponde acá, sí. Veamos el siguiente número, la siguiente operación. Tenemos 9 menos 2 al cubo sobre 3. 9 menos 2 al cubo sobre 3. Esto es 9. 2 al cubo es 8 sobre 3. 9 menos 8, 1 sobre 3. Podemos darnos cuenta, esto es una fracción. Si es una fracción, no es natural, no es un entero. Lo ubicamos aquí, porque esta es una fracción. Veamos el siguiente número. Tenemos la operación raíz de 81 sobre 5 más 1/5. La raíz cuadrada de 81, 9. 9 quintos más 1/5. Aquí tenemos una suma de fracciones homogéneas. Eso es 10 sobre 5. Y 10 sobre 5 es 2. Por consiguiente, el 2 es un número natural.
no es negativo porque tenemos aquí el resultado positivo. Y tampoco es una fracción porque aquí tenemos que es un número natural. Veamos el siguiente número. Menos 1 sobre 2 elevado a la menos 3. Tenemos la base elevado a un exponente negativo, aplicamos la propiedad de los exponentes, invertimos la fracción y hacemos positivo el exponente. O sea que esto nos queda menos 2 sobre 1 elevado al cubo. Menos 2 dividido para 1 es menos 2, o sea que eso es lo mismo decir menos 2 elevado al cubo. Menos 2 al cubo, que eso es igual a menos 8. Y menos 8 no es natural. Menos 8 es un entero que no es natural, es un entero negativo, ¿sí? El menos 8 es verdad que lo podemos expresar sobre 1 y ahí vamos a decir que es una fracción, pero no estamos considerando ese tipo de fracción. Por lo tanto, no. Porque dice que aquí es un número racional, pero que no es entero. Veamos el siguiente número. 15 tercios elevado a la menos 2. Igual que el ejercicio anterior. Invertimos la fracción y hacemos positivo el exponente. 3 sobre 15 elevado al cuadrado. Simplificamos, la tercera 1, la tercera 5. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1/5 elevado al cuadrado y eso es 1 sobre 25. Nos podemos dar cuenta que eso no es un número natural, tampoco es un entero, es una fracción. Sí, resuelto el ejercicio.